Por favor, vayan conmigo al libro de Nahum. En el Antiguo Testamento, el libro de Nahum. Justo después del pequeño libro de Micas y antes del libro de Habacuc. Yo sé que eso ayuda. Y no se avergüence. Si necesita, usted puede ver el índice en el frente de su Biblia. Nahum, capítulo 1, leeremos el verso 1 al 8. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum, Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Si en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Pidámosle a nuestro Dios su bendición en su palabra esta mañana. Padre en el cielo, ahora pedimos tu bendición en la palabra predicada de Dios. Señor, que tu poder y tu presencia sean evidentes en esta hora por venir. Pido que me otorgues fortaleza a mí y a mi mente, a mi cuerpo. Señor, mientras que yo intento predicar tu palabra esta mañana, yo oro de que tú estés obrando en nuestras mentes y corazones mientras que escuchamos, otorgando entendimiento. Señor, pedimos y oramos de que tú otorgues vida para alguna pobre alma en este lugar que está muerta en sus transgresiones y sus pecados, que tú otorgues vida. Pedimos que otorgues arrepentimiento y fe en tu Hijo y liberes a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y las jovencitas de la furia que está por venir. Y edifica a tu iglesia, Señor. Déjanos regocijarnos esta mañana en tu misericordia. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si usted y yo deseamos ser evangelistas hábiles y fieles en nuestro tiempo, para nuestra generación, en nuestra cultura, en nuestra nación, si deseamos ser fieles, evangelistas fieles y hábiles, hay algo de lo que debemos de estar completamente conscientes. Mientras que intentamos decirle a este mundo la verdad acerca de Dios, no solamente le estamos hablando a un mundo que no le conoce, eso es cierto. Estamos predicando el Evangelio
a personas que no conocen a Dios, pero en nuestro tiempo y en nuestra cultura y en nuestra nación también al mismo tiempo estamos esforzándonos en declarar la verdad acerca de Dios a personas que creen conocer acerca de Él. Eso quiere decir que no solamente nos estamos involucrando en una campaña de información mientras que nos esforzamos en comunicar verdades bíblicas, nos esforzamos en contra de una campaña de desinformación inspirada por Satanás. Cuando Pablo estaba en el Areópago y declaró la verdad de Dios a los ateneos, ellos sabían de que él estaba declarando un mensaje al cual ellos eran extraños. Ellos sabían de que ellos no sabían de lo que él estaba hablando. Ellos admitían su ignorancia. Hechos 17-19, la Biblia dice esto, lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podamos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Ellos no pretendían saber de lo que él estaba hablando. Nosotros, de otro modo, declaramos al Dios de la Biblia en los Estados Unidos de América a una cultura que cree, que entiende el cristianismo. En verdad, la mayoría vasta de nuestra nación conoce nada acerca de un cristianismo genuino, pero creen que sí lo saben, que lo conocen. Así que mientras que declaramos a Dios, no solamente estamos dando información, tenemos que tratar de vencer la desinformación. Sucede en un par de maneras que yo puedo describir. En un modo, usted tiene personas que aun si es de unas maneras más pequeñas, sienten una medida de favor hacia el Dios del cristianismo. Tienen algún interés en Él, sienten alguna afinidad hacia Él. Así que estamos declarando la verdad de Dios a un pueblo que en su mente tienen una mezcla de lo que la Biblia de hecho dice acerca de Dios y lo que esta cultura está dispuesta a aceptar acerca de Dios. Así que tenemos una cultura amoral, relativística, que toma pedacitos de lo que conoce de Dios, de las Biblias, y lo mezcla con la filosofía humana y en algunos casos a veces religiones falsas. Toman pedacitos de lo que la Biblia dice acerca de Dios, la filosofía humana y otro tipo de cosas, lo mezclan juntos y dicen, este es el Dios del cristianismo. Es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios que entiende. Es este tipo de abuelo benigno en el cielo que está dispuesto a aceptarle a usted sin importar lo que usted crea, sin importar cómo usted viva. Ese es Dios. Así que si usted declara a un Dios diferente a ese, usted no está declarando a mi Dios, usted no está diciendo la verdad acerca de mi Dios. Así que nos encontramos con eso. Personas que creen saber acerca del cristianismo, pero su Dios, de hecho, es un híbrido de la Biblia, más tonterías. Y del otro lado del espectro, nos encontramos con personas que no tienen ninguna afinidad, ningún pensamiento acerca de Dios, no quieren escuchar acerca de Dios. Hay una gran animosidad en contra de Dios, en contra del pensamiento de Dios. Y de una manera extraña, estas personas parecen conocer más verdades acerca de nuestro Dios que el otro grupo. Escuchen a este grupo que escucha a la radio cristiana en camino al trabajo. Este otro grupo parece saber más acerca de Dios, pero lo que ellos hacen es que vituperan a nuestro Dios, a tomar pedazos de la Biblia que ellos creen que son vergonzosos acerca de nuestro Dios. Así que ellos mezclan juntos esta caricatura horrible de Dios y dicen, ese es el Dios cristiano. El Dios que mata a los inocentes, el Dios que se contradice a sí mismo por todo este libro del que usted habla, y así continúan. Pero lo que yo quiero que usted vea es que en ambos casos, ya sea que estamos hablando acerca de personas que tienen alguna actitud favorable acerca de Dios o personas que no tienen absolutamente ningún pensamiento de Dios, no quieren tener ningún pensamiento de Dios, en ambos casos estamos tratando de decir la verdad acerca de Dios a una cultura que se imagina que ya sabe ya conoce acerca de Dios. Lo que significa es esto: si vamos a ser hábiles y fieles en declarar el Evangelio, nosotros necesitamos de empezar con la verdad
acerca de Dios. ¿Quién realmente es Dios? ¿Quién es Él realmente? Debemos de decirle al mundo quién es el verdadero Dios. Debemos de introducir este mundo a el verdadero Dios. Para llevar un paso más adelante, me gustaría pensar que esta campaña de desinformación inspirada por Satanás solo ha tenido impacto fuera de la iglesia profesante. La verdad del tema es que ha tenido un impacto en la iglesia profesante. De hecho, no tengo duda que se refleja en algún lugar sentado en nuestras bancas esta mañana. Esta campaña de desinformación inspirada por Satanás ha tenido su impacto. Así que no solamente es al mundo fuera de la iglesia el que tenemos que decirle aquí está el verdadero Dios, conózcalo. Tenemos que introducir al verdadero Dios a la iglesia profesante. Usted dice que usted cree en el Dios de la Biblia. Usted dice que usted cree en el Dios que es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, aquí está Él. Este es quien Él realmente es. Ahora, ¿usted realmente le ama a Él? ¿Realmente le conoce a Él? ¿Realmente se aferra a Él, al Dios de la Biblia? Tenemos que introducir al verdadero Dios a la iglesia profesante. Esta mañana empezamos un estudio de un libro que reta nuestra manera de pensar en estas áreas. Empezamos a estudiar el libro de Nahum. Y mientras que estudiamos el libro de Nahum, vamos a venir cara a cara con lo que yo temo es un Dios extraño a muchos cristianos que profesan ser cristianos. El Dios de Nahum es el Dios de la Biblia, pero la pregunta ¿es el Dios de Nahum su Dios? Porque el Dios de Nahum no solamente es un Dios de amor. Él es un Dios de furia. Dese cuenta cómo se introduce a sí mismo en el verso 2. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Usted ve, ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios celoso, es un Dios vengador, es un Dios plenamente justo. Es un Dios que nunca se olvida cuando se trata acerca del tema de la justicia. Es un Dios que va a juzgar y disciplinar a su propio pueblo por sus enemigos y luego juzgar a sus enemigos en su debido tiempo. Esto se volverá muy claro mientras que nosotros estudiamos el libro. Así que esta mañana lo que quiero hacer es introducir el libro. El domingo entrante empezaremos a estudiarlo verso por verso sistemáticamente. Pero el día de hoy vamos a ver una vista general de este libro. Y luego estaremos preparados para entenderlo mejor mientras que lo estudiamos meticulosamente. ¿Qué es el libro de Nahum? ¿Cómo lo podemos describir? Es un mensaje de destrucción y juicio sobre la ciudad de Nínive. Eso es lo que es. Es un oráculo o un mensaje en contra de Nínive, que sirve al mismo tiempo como un mensaje de paz al pueblo de Dios. Así que es un mensaje de juicio y un mensaje de paz. Mientras que la fidelidad de Dios de juzgar y de salvar, se declara a través de este profeta. Es un libro que es único en muchas maneras. Déjeme ofrecer un par de maneras en que este libro es único. Primero que nada, es único en su forma. Ve ahí en el verso 1 que dice profecía sobre Nínive, libro. La palabra hebrea como libro, aquí es el único libro de profecía que se describe de esta manera. Esa palabra hebrea, sefer, significa libro, documento, escritura. Kenneth Parker, comentando acerca de esto, dijo esto. Norman Dillard resaltó que las primeras causas de que él llama un libro es significante, ya que Nahum es el único de las obras proféticas que se llama así. Mientras que la mayoría de los profetas inicialmente eran predicadores y sus libros fueron compuestos después de sus sermones, Nahum parece que escribió un libro. Esta sugerencia se confirma por la observación de que algunos de los
aparatos poéticos de Nahum son más visuales que auditorios. Hay alguna evidencia de que este libro fue escrito de tal manera de que debería de impactar a las personas mientras que lo leían. Y es una obra maestra poética. La escritura de Nahum es vívida, es rápida en sus movimientos. Él usa diferentes modos de comunicación mientras que él resalta el mensaje que Dios le ha dado a comunicar. Así que es único en su forma. Es único en su contexto histórico. Como dije, es un oráculo acerca de Nínive, la ciudad capital del imperio asirio en ese tiempo. Este es el mismo Nínive que Dios perdonó algunos cientos de años antes, mientras que hubo arrepentimiento en respuesta a la predicación del profeta Jonás. Así que aquí estamos 100 años después y ahora Dios está declarando la destrucción de ellos, lo que significa que este libro está delante de nosotros como un testimonio de una misericordia desperdiciada. Dios había tenido misericordia sobre ellos, aquí estamos 100 años después, y es evidente de que se han olvidado de esas misericordias, han desechado esas misericordias y ahora se van a encontrar con el Dios viviente en su furia. Nahum no menciona ningún rey o ningunos reinos, así que no podemos ponerle fecha a ese libro de esa manera. El libro se ha fechado basado en evidencia interna. Específicamente, hay dos eventos que se mencionan que nos ayudan a identificar claramente la ventana en la cual este libro fue escrito. En el capítulo 3, Dios le habla a Nínive basado en la conquista de la ciudad de Tebas, una ciudad en Egipto que pensaba ser inconquistable, y los asirios habían conquistado esa ciudad. Así que en este libro, esto es algo que nosotros estamos viendo hacia atrás y ha sido logrado. Y fue en 663 a.C. que los asirios conquistaron la ciudad de Tebas. Así que es una marca ahí. Y luego este libro habla de la destrucción de Nínive y sabemos que eso sucedió en el 612 a.C. Así que tiene 663 en un lado y 612 en el otro lado. Y si este periodo de 51 años, usted tiene el tiempo dentro del cual este libro fue escrito, y podemos ser más específicos porque mientras usted lee cuidadosamente el libro, se vuelve claro de que Asiria todavía es poderosa, todavía está en la cima de su fortaleza, de su fuerza, lo que significa que este libro había sido escrito antes de la muerte del asirio Ashurbanipal, porque después de su muerte, en 626 antes de Cristo, Asiria declinó rápidamente. Así que algún lugar entre 663 y 626 es donde este libro fue escrito, esta profecía se dio. Lo que significa que fue escrito ya sea durante el libro de Manasa en Judá o durante el reino de Josías. ¿Se acuerda que Dios usó a Josías? Hubo un avivamiento bajo Josías. Pudo haber sido que este libro fue escrito durante ese tiempo de esas reformas y ese tiempo de arrepentimiento en el reino del sur de Judá. No sabemos, pero en esa ventana, 663, 626, es cuando esta carta, esta profecía, este libro fue escrito. Como usted sabe, el reino del norte cayó a Asiria en 722 a.C. y hubo una invasión de Judá. Intentaron tomar la ciudad de Judá en 701 antes de Cristo, y Dios liberó milagrosamente la ciudad bajo el reino de Masaquías. Así que aquí está el pueblo de Dios, quien ha estado tratando con la opresión de Asiria por mucho tiempo, y este libro, esta profecía es dada, en la cual Dios declara a través de Nahum que Nínive va a caer y Asiria va a caer. Es único en su contexto histórico. Es único en su contraste. De hecho, el nombre del profeta sirve como un ejemplo del tipo de contrastes que usted encontrará en este libro. El nombre Nahum viene de una raíz, la raíz hebrea que significa comodidad o paz. Críticos del libro han llamado este libro un himno de odio. Así que usted tiene
paz predicando odio. La verdad es, si usted sabe esto, este mensaje solo hubiera sido odioso hacia Nínive, odioso a los asirios. Esto hubiera sido un mensaje de paz al remanente de los creyentes, el pueblo de Dios que existía en el reino del sur de Judá. Así que este es un mensaje de paz. Aunque es un mensaje de juicio, es un gran recordatorio de que lo que el hombre en su pecado y su rebelión odia, las personas que aman a Dios y conocen la justicia, Dios actuando con justicia, trae paz a ellos. Es un ánimo cuando nosotros deseamos ver justicia en la tierra, cuando deseamos ver el juicio justo de Dios respetado. Es paz conocer que Dios no está ausente, que Él no ignora el pecado, que Él no permite que continúe sin ser enfrentado. Nos trae paz a nosotros. Así que este mensaje de juicio es un mensaje de paz. Usted verá contraste como ese, mientras que estudiamos a través de esta profecía. También es único en muchas maneras, es único en su énfasis teológico. Este libro enfatiza de que el verdadero Dios es un Dios que es glorioso en su ejecución de la furia o la ira. Esto es lo que Dios está magnificando acerca de sí mismo aquí en el principio del libro. Es un Dios celoso y vengador. Él es irascible y toma venganza sobre sus adversarios. Esta es la gloria de Dios. Necesitamos ese énfasis en nuestro día, ¿no es cierto? Dios no solamente es glorioso en mostrar misericordia. Dios también es glorioso en ejecutar juicio. Ese es el Dios de la Biblia. También enfatiza de que las naciones existen por el permiso de Dios. Y solo por el permiso de Dios. Cuando Dios decide que se le ha terminado el tiempo, se terminó. Y no hay nada que usted pueda hacer para rescatarse a sí mismo. Es una lección eterna y es una lección que es muy necesaria en nuestra nación. Porque cuando una nación viene a creer que existe por virtud de cualquier otra cosa que no sea el permiso de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, entonces esa nación está en un estado peligroso, en un lugar peligroso en la manera de pensar. Estamos viviendo en una nación que ahorita, en términos de acción formal, parece ser que estamos tratando de forzar todo pensamiento acerca de Dios fuera del ámbito público. Y no le debemos nuestra existencia a Él. Lo explicamos en tantas otras maneras. Ingenuidad americana, el espíritu americano, el americano a esto, el americano a lo otro. Amigos, sabemos que nosotros existimos por el permiso de Dios. Y en cualquier momento en que Dios decide que Él quiere sacarnos de la existencia como una nación, Él tiene la habilidad y el poder para hacer eso. Nínive era una ciudad magnífica. Parecía ser inconquistable. Había una ciudad interna, ciudad externa, y luego habían vecindarios alrededor de eso. La pared tenía 8 millas de circunferencia, la pared interna y la pared externa más grande que esa, la pared interna con 100 pies de altura, suficientemente amplia que usted podía correr 3 carrozas. Al lado había un foso que tenía 150 pies de profundidad y de anchura, cientos de torres. Era la ciudad más grande en el mundo en ese tiempo. Era el centro administrativo del imperio asirio. Era magnífica. Y cuando el poder asirio todavía estaba en su cima, cuando nadie podía imaginarse que esta ciudad fuera destruida, Jehová, a través de Nahum, dice, va a ser destruida. Será destruida. Y dentro de ella, y dentro de 30 años sucedió. Así que esta es una profecía única y una que
Tristemente, la iglesia muchas veces lo ignora y necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros a través de este libro inspirado. Así que haremos eso juntos y mientras que pensamos acerca de eso, mientras que nos preparamos, quiero darle 3 lecciones personales de las cuales usted debe estar consciente mientras que lee el libro de Nahum. Le voy a animar, lea estas profecías muchas veces mientras que estudiamos este libro. Conózcala, vuélvase familiar con ella y mientras que lee Nahum, hay 3 lecciones personales que podemos aplicar en nuestras propias vidas mientras que estudiamos este libro. Así que mantenga esto en mente mientras que lo lee. El primero es esto. El libro de Nahum nos enseña que nuestra concepción de Dios muchas veces es demasiado débil. El libro de Nahum nos enseña que nuestra concepción de Dios es demasiado débil. Estamos viviendo en un día de expresiones débiles e insípidas del cristianismo, pensamientos débiles acerca de Dios. El mismo Dios, que es un Dios de amor, también es el Dios que ejecuta la furia. Es la gloria de Dios el mostrar misericordia, pero también es la gloria de Dios ejecutar justicia. El mismo Dios que ofrece perdón lleno de gracia es el Dios que declara en este libro que Él por ningún medio va a dejar libre al culpable. Verso 3 dice, el Señor es lento para ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Y cuando Nahum declara esta verdad acerca de Dios, Él no está declarando algo nuevo. Esto no es nada nuevo. De hecho, lo que Él está haciendo es simplemente está exponiendo lo que usted encuentra en el Torah. Lo expone lo que usted encuentra en las porciones tempranas del Antiguo Testamento. Y este mensaje está todo en el Antiguo Testamento. Éxodo 34:6 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y para eso la iglesia dice, gracias, ¿cierto? Alabado sea el Señor, amén. Pero Él no para ahí, este es el nombre del Señor también. Y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. James Montgomery Boyce dijo esto. Dice, muchas personas no les gusta pensar acerca de Dios como un Dios de furia e ira. Prefieren pensar acerca de Él como un Dios de un amor y de una indulgencia sentimental. ¿Qué debilidad del concepto bíblico del verdadero Dios es esta? Es cierto que Dios es un Dios de amor y misericordia, de amor santo, y una misericordia últimamente no merecida y soberana. Pero también es cierto que Dios es un Dios de furia en contra del pecado. Pedro lo describe como ser paciente sin querer que nadie perezca. Segunda de Pedro, capítulo 3:9. Pero aún esta descripción que da la bienvenida está puesta en el contexto del juicio seguro, aunque pospuesto, del Señor. El día del Señor vendrá como un ladrón, los cielos se desaparecerán con un rugir y los elementos destruirán por fuego en toda la tierra y todo será vacío. Este es el punto en el que Nahum empieza su profecía. Nahum significa paz, pero no hay paz para Nínive, en lo que él habla, porque para Nínive Dios va a ser un Dios de venganza. La ciudad debe caer. Cierro la cita. Él está en lo correcto, ¿no es cierto? Estamos viviendo en un tiempo en el que este lado del carácter de Dios con mucho gusto se proclama misericordioso, lleno de paciencia, lento para la ira, pero el otro lado del carácter de Dios, su furia, su venganza, su celo, no se menciona, no se habla de eso. Ya sean las canciones que cantamos o los mensajes que predicamos, nosotros hemos estado presentando una caricatura de Dios. Le pregunto esta mañana, ¿está usted avergonzado de la furia de Dios? ¿Está usted avergonzado de la verdad que Dios es un Dios de furia?
Escucho a muchas personas reformadas en nuestros días hablando acerca de Dios en el término de hermoso, dulce, satisfacente. ¿Y sabe qué? Debiéramos de hacerlo, porque para nosotros, aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos sido bañados con su misericordia y su gracia, Él es hermoso y satisfactorio, y el conocerlo a Él es dulce, ciertamente, pero yo no escucho a muchas personas hablando acerca de la furia de Dios y su venganza y cierto juicio sobre el pecado y los pecadores no redimidos. Y amados, la Biblia está llena de ese mensaje también. Así que si nosotros debemos de declarar al verdadero Dios de esta cultura, recuérdese cómo empezó. Estamos tratando con una cultura que piensa que cree ya conocer acerca de nuestro Dios, pero no lo conocen. Y si vamos a decir la verdad acerca de nuestro Dios, debemos de ponerlo en colores claros en que se ha revelado a sí mismo, y debemos de ponerlo en contraste con los pensamientos falsos acerca de Dios. Esa campaña de desinformación inspirada por Satanás, en contra de la cual estamos luchando. Debemos de decirle al mundo quién es el verdadero Dios. ¿Está usted avergonzado acerca de la furia de Dios? Y luego preguntaré, ¿usted reconoce completamente el odio de Dios hacia el pecado en la vida de usted, en su vida? Usted sabe que Dios es un Dios que odia el pecado. ¿Usted alguna vez tiembla acerca del pensamiento de la santidad de Dios? Como dije, esta campaña de desinformación ha impactado a la iglesia profesante. Y porque hemos estado dispuestos de hablar acerca de la misericordia de Dios y su gracia y su misericordia y su paciente, pero no hemos estado dispuestos a hablar acerca de el odio de Dios hacia el pecado cuando se trata de su propio pueblo. Lo que ha sucedido es que nos ha llevado a un estilo de vida permisivo dentro del campamento de la iglesia profesante. Yo creo que está en la raíz de muchas vidas que se satisfacen a sí mismas. Así que pensamos acerca de personas que piensan acerca de libertad, no en términos de servir a Dios y no en términos de servir a otros y no en términos de libertad del pecado. Amados, la libertad realmente es acerca de la santidad. La libertad de caminar en santidad. Cuando una vez nosotros éramos esclavos al pecado, ahora somos esclavos a la justicia. Esa es la libertad. No es pensar en términos de cómo puedo yo satisfacerme a mí mismo o indulgirme a mí mismo. Ahora tengo permiso de hacer todas las cosas que siempre quería hacer y ahora las puedo hacer en el nombre de gracia. Esa no es la libertad. Así que la iglesia necesita saber que nuestro Dios odia el pecado. Y Él disciplina el pecado. Y Él disciplina el pecado severamente en las vidas de sus hijos. Solo es mientras que nosotros tememos al Señor que nos apartamos de la maldad. Proverbios 3:7. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Usted encuentra exhortaciones del Nuevo Testamento que nos dicen a nosotros, huye de la inmoralidad. Huye el amor al dinero. Huye de estas cosas. Huye de ellas. ¿Por qué huir de ellas? Porque son mortales. Son mortales. Las personas no teman el pecado como deben de temerlo porque no temen a Dios como debían temerlo. Así que el libro de Nahum nos enseña que nuestra concepción de Dios muchas veces es demasiado débil. Segundo, el libro de Nahum nos enseña que nuestra concepción de Dios muchas veces es demasiado pequeña. ¿Tiene usted un Dios del tamaño de la Biblia? ¿Es su Dios el Dios de la Biblia? Porque si ese es el caso, Él es eterno y absolutamente soberano en todo. Mientras que leo este libro en su contexto histórico, una de las cosas que me impacta es qué tanto tiempo el mundo hubiera parecido como un lugar muy oscuro si usted estaba viviendo en Judá. Déjame ponerlo en algún contexto histórico para nosotros. Nuestra nación tiene 239 años de edad. El pueblo judío primero vinieron en contacto con el imperio asirio en la mitad de los 800 antes de Cristo. Este libro fue escrito en la mitad de los 600, hacia los finales de los 600, lo que significa que el pueblo de Dios habían estado tratando con este
Y usted habla acerca de comparaciones. Asiria es muy comparable a ISIS en términos de compasión, en términos de crueldad, en términos de falta de temor. Si usted tiene tiempo, solo lea acerca del imperio asirio y lo que ellos hacían. El combate militar a los pueblos que capturaban es increíble. Y por ya 200 años, si usted estaba viviendo en Judá, usted había estado bajo el temor de este imperio. Sin ser diferente como América, donde ISIS parece ser pequeño y distante a nosotros, Asiria es el poder del mundo. Y de hecho, en Judá estaba viviendo como siervos de Asiria por mucho tiempo, pero aún más allá de la invasión que intentaron, aún más allá de la caída de Samaria en 722 hasta 824, cuando Yahú pagaba tributo a Asiria. Había estado no conquistados por ellos, pero siervos a ellos, en temor a ellos por 200 años. Ha sido un tiempo muy largo de terror. No es un terror inexplicable. El pueblo de Dios se encuentra en esta posición porque han sido infieles a Jehová. Ese es el resultado de su pecado. Los pecados del pueblo de Dios los han expuesto a este terror y ahora a través de Nahum Dios dice: yo traigo esto a un final. Nínive va a venir a un final. Asiria va a ser traída a sus rodillas. ¿Cuánto tiempo ha estado usted esperando a escuchar ese mensaje si usted ha vivido en Judá? Pero después de que esto fue anunciado, tenían que esperar como 34 años antes de que sucediera. Ponga estos números en su mente por un momento. Usted y yo, si nosotros tenemos un mal presidente por 4 años, nosotros creemos que no podemos soportar más tiempo de esto. Este es un terror por 200 años. Y después de que las buenas nuevas han sido anunciado, van a pasar otros 30 años. Nosotros tenemos muchas veces un punto de vista corto de los eventos seculares porque tenemos un punto de vista centrado en nosotros, de Dios. Nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos cuando nosotros lo queremos y rápidamente ahora. Y lo que tenemos que reconocer es que lo que está sucediendo en nuestra pequeña vida o nuestro pequeño tiempo de vida no representa ni siquiera un punto en lo que Dios está haciendo en la historia del mundo. Nuestro Dios es eterno. Él es absolutamente soberano, lo que significa que Él nunca está a prisa. Él está sentado en los cielos, mientras que los hombres hacen estrategias en contra de Él y su Hijo. Él está sentado en los cielos y Él se ríe. Él no está apresurado. Y sus decretos nunca están en peligro de no ser ejecutados. La voluntad de Dios es hecha. La voluntad de Dios siempre es hecha desde el punto de vista de sus decretos. Nunca deja de no pasar. Así que lo que está sucediendo en nuestro pequeño tiempo de vida no empieza a explicar lo que Dios está haciendo en la imagen grande, en la imagen general. Nuestro punto de vista de Dios es pequeño, mientras que nuestro punto de vista empieza a ser filtrado dentro de nuestros puntos de vista centrados en nosotros mismos. Nuestro punto de vista es tan grande como la Biblia lo presenta cuando nosotros nos ponemos a nosotros mismos y nos sacamos del centro de la imagen y lo ponemos a Él como el centro de la imagen, como debiera de ser. Déjeme decirle por qué es esto importante, porque cuando Dios está en el centro de la imagen y tenemos a un Dios del tamaño de la Biblia, ahora nosotros podemos darle a Él la admiración y las adoraciones que se le deben. Así que le pregunto esta mañana qué tan grande es su concepción de Dios. ¿Cómo entiende que Él está obrando en la historia, a través de la historia? Los Estados Unidos no están en el centro de esa imagen. Usted no está en el centro de esa imagen. Yo no estoy en el centro de esa imagen. Esta generación no está en el centro de esa imagen. Nuestro Dios es eterno y soberano.
Pero nos trae paz. Cuando nosotros vemos ese punto de vista del tamaño de la Biblia de Dios, se vuelve paz para nosotros. Porque dése cuenta que el mismo Dios que está administrando todos los eventos de la historia es el Dios que está administrando los eventos de su vida. Así que lo que nosotros nos hace tan afanados y nos causa tanto temor, mientras que vemos estas imágenes pequeñas de nuestras propias vidas, lo que está sucediendo en el momento, lo que tiene mi atención ahora, olvidamos que el plan de Dios para su vida y mi vida es mucho más grande de lo que solamente está sucediendo en este momento en particular. Es una obra mucho más grande de la que Él está haciendo que solo lo que yo puedo ver en este momento, que ahorita que está justo delante de mí en este momento. ¿Puede usted poner todas sus ansiedades hacia el Dios? ¿Puede usted dejar ir de las cosas que le causan tanto temor? ¿Se puede usted dar cuenta que este momento es parte de lo que Dios está haciendo en su vida, que es mucho más grande que este momento? ¿Y sabe qué? Él está a cargo. Él está en su trono. No hay pánico en el cielo. Su amor por usted es inmutable. Hijo de Dios, el amor por usted es fiel. Verso 7 es un verso que daba tanta bienvenida en estos versos. El Señor es bueno, dice. Una fortaleza en el día de problemas. Él conoce al que en Él se refugian. Si usted cree eso esta mañana, diga amén. Él conoce a aquellos que se refugian en Él. Así que el libro de Nahum nos dice a nosotros que nuestra concepción de Dios es muchas veces demasiado débil y nuestra concepción de Dios es demasiado pequeña. Lo que nos lleva al tercero y último final. El libro de Nahum nos enseña que nuestra concepción de Dios es demasiada, está sin confianza, sin confiar en Él. ¿Confía usted en Dios esta mañana? ¿Le confía? La dominación de Asiria había sido establecida por cientos de años. Cuando esta profecía es dada, Asiria todavía es fuerte, lo que significa que esta profecía hubiera parecido como una tontería. De ningún modo. Nínive siendo destruida. De ningún modo. El poder militar de Asiria había conquistado el mundo. La intimidación, la amenaza de Asiria había conquistado el mundo. La religión de Asiria había conquistado el mundo. ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios de Israel? Solamente hay un verdadero Dios viviente y Él no está ausente y Él es un recompensador de aquellos que le buscan. No se ha olvidado. Ha usado a Asiria para juzgar a su pueblo, ahora Él va a juzgar a Asiria. Él no se ha olvidado. Y Dios tiene esta manera de demostrar el hecho de que no solamente no está ausente, pero Él mantiene que Él mantiene cuenta, hablando acerca del punto de vista, usando términos humanos. Él guarda una cuenta porque existe esta simetría misteriosa y hermosa, muchas veces a la manera en que Dios ejecuta juicio. Asiria conquistó una ciudad que parecía ser inconquistable cuando conquistó a Tebas. Lo que Asiria no se dio cuenta, mientras que se enorgullecían en sí mismos y decían, nosotros conquistamos a Tebas inconquistable. Lo que no se daban cuenta de que el hecho de que ella podía conquistar lo que parecía ser inconquistable, dice que ella también podía ser conquistable. Si usted puede conquistar lo que parece ser inconquistable, ¿qué le hace pensar a usted que usted es inconquistable? Y Dios le dice esto a Nínive, vea el capítulo 3. Se burla de ellos. Se sienta en el cielo y se ríe. Nahum 3, verso 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, la asentada junto al Nilo, rodeada de aguas,
cuyo baluarte era el mar y las aguas su muralla. Simplemente no podía evitar el pensar mientras que leí ese verso acerca de nuestro propio país. Nosotros estamos tan estratégicamente localizados que a veces creemos que somos intocables. Aquí está la ciudad rodeada por agua. Verso 9, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y no tenía límite. Fut y Libia estaban entre los que le ayudaban. Sin embargo, ella se desterraba, llevada al cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas las calles. Sobre sus nobles echaron suertes, y todos sus principales fueron atados con cadenas. ¿Y sabe qué? Usted sabe esto porque ustedes lo hicieron. Asiria lo hizo. Asiria fue la que la hizo. Asiria fue la que destruyó a los infantes en las calles y echaron suerte sobre sus nobles. Asiria fue la que hizo esto. Verso 11. Tú también quedarás embriagada. Estarás escondida. Tú también buscarás refugio del enemigo. Todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas. Si se sacuden, caen en la boca de quien las va a comer. Están listas para ser recogidas y aún no lo saben. He aquí a tu pueblo, solo mujeres en medio de ti. A tus enemigos se abren de par en par. A tus enemigos se abren de par en par las puertas de tu tierra. ¿Crees que estás a salvo? No lo sabes, pero no tienes defensas. El fuego devorará tus cerrojos. Y esto es lo que yo digo acerca de burlarse de ellos. Vea lo que dice en el verso 14. Abastécete de agua para el asedio. Viene un asedio, está a punto de venir. Refuerza tus fortalezas. Métete en el lodo y pisa el barro. Toma el molde de ladrillos. Allí te consumirá el fuego, te destruirá la espada, te devorará como el pulgón. Multiplícate como el pulgón, multiplícate como las langostas. ¿Qué está diciendo Dios a los Siria? ¿Qué les dice ahí? No vas a ser capaz de salvarte a ti misma. Puedes hacer lo que tú quieras hacer, tú puedes prepararte de cualquier modo en que quieras, y cuando yo esté listo para destruirte, serás destruida. Eso es lo que Dios está diciendo. De tal modo que, esto es lo que quiero decir acerca de confianza, no importa cómo se vea el mundo en el momento. No importa cómo se vea el mundo ahorita. El único refugio en este mundo es el Dios de la Biblia. Y si usted le tiene a Él, usted está a salvo. No significa que no va a haber sufrimiento, no significa que no va a haber persecución, no significa que no va a haber mártires. Significa que aunque nos maten a nosotros, viviremos. Significa que aunque ellos crean que nos destruyen, nosotros estamos a salvo en las manos de Dios y luego en la presencia de Dios. Así que no importa qué está sucediendo en el mundo, usted puede confiar en Él, porque Él es el eterno y Él es soberano. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hijo de Dios, estás en la minoría, perseguido, sin ser respetado, en peligro cada hora. ¿Crees que Dios existe? ¿Que Él es un remunerador de aquellos que le buscan diligentemente? ¿Y usted cree el final de la historia? El Dios soberano que está sentado en los cielos y gobierna sobre todo, ¿usted le cree a Él cuando Él le dice cómo va a terminar todo? Cierro con esto. Revelación 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos.
Él enjugará todas lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El mismo Dios que promete vida a aquellos que confían en su Hijo promete juicio a aquellos que rechazan a su Hijo. Este es el verdadero Dios. Y a este mundo y a la iglesia profesante debemos de estar con la palabra de Dios y decir, encuéntrense, conozcan al verdadero Dios. Esto es quien Él es. Esto es quien Él es. El Dios de la Biblia. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, nosotros te damos adoración porque te has dado a conocer a ti mismo a nosotros y te has dado a nosotros en Jesús. Te damos gracias de que nuestro Salvador, tu Hijo, vino del cielo a la tierra y murió en la cruz en vez de todos aquellos que iban a creer en Él, y pagó por todos nuestros pecados. Y luego Él fue levantado de entre los muertos corporalmente y está vivo, y esperamos su regreso. Y hasta el día en que Él venga, Señor, nosotros vivimos nuestras vidas en este mundo temporal con un punto de vista eterno. Confiamos en ti. Sabemos que tú eres Dios y que no hay otro, y que no importa lo que el mundo, como se vea el mundo, tú eres soberano. Tú estás sentado sobre tu trono y tú gobiernas sobre todo. Así que, por favor, guárdanos para vivir de acuerdo a la mentalidad y la filosofía de este mundo. Guárdanos de vivir con esa mentalidad, pero más bien vivir en fe y seguir a tu Hijo. Sálvanos de cualquier pensamiento de que la libertad es para la indulgencia propia en vez. Ayúdanos a vivir vidas liberadas al seguirte a ti con todo nuestro corazón. Oro por cualquier persona en este auditorio que no te conoce y no conoce a tu Hijo, Señor, o crea en ellos. Una hambre y una sed por la vida. Otórgales arrepentimiento y fe en Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.